Buenas noches, bienvenidos a la redacción abierta del verano. Lo acaban de escuchar, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, promete que van a exhumar los restos mortales de Francisco Franco más pronto que tarde. Eso sí, luego ha matizado que si han esperado 40 años, que se puede esperar algún tiempo más. Desde luego, el Gobierno con la ley en la mano no puede exhumar a Franco del Valle de los Caídos porque tanto la Iglesia como la propia familia de Francisco Franco se oponen a que, desentierren los restos de Francisco Franco, como decimos, de esa basílica del Valle de los Caídos. Hoy está con nosotros en la mesa de la redacción abierta el portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso. Señor Alonso, muy bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. ¿Cómo es posible entonces, el Gobierno podrá pretender proceder a esta exhumación de Francisco Franco, pero ¿cómo es posible, digo, que diga o que anuncie hoy el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, que esto lo va a llevar a cabo dentro de muy poco tiempo, muy pronto, han sido sus palabras, cuando tanto la familia como la propia Iglesia se han opuesto a ello? Bien, ha habido un ejercicio durante estos 2 meses que llevan el poder de manipulación política y de manejo de los medios de comunicación a su antojo, para intentar anestesiar, convencer a la sociedad y dar por hecho la arbitrariedad y no la exhumación, porque hablan técnicamente de exhumación, pero es la profanación, hay que decirlo clara y evidente. ¿Por qué? Porque al final se le escapa decir lo haremos con las debidas garantías. Eso nunca se puede hacer con las debidas garantías. La debida garantía del Estado de Derecho y de la civilización, y es precisamente el origen de la civilización, es el respeto a los muertos. A los muertos no se les puede tratar como los bárbaros, profanando sus tumbas, impidiendo que tengan el descanso que se merecen, eterno, y que merecemos todos en una concepción cristiana, civilizada y occidental. Y ese respeto a los muertos marca sencillamente lo que debe ser una cultura y lo que es la barbarie. Él, creo que esto no lo distingue, porque el Partido Socialista en su historia hay innumerables ejemplos de profanaciones y de bailar en las tumbas con los muertos y de sacar a las monjitas y pasearse por las calles de Barcelona haciendo una ostentación de lo más procaz y ruin que tiene el ser humano. También tienen una historia de fusilar cruces, como en el Cerro de los Ángeles. También tienen, y se puede, en La Sexta ojalá lo publicitaran, como un presidente del gobierno ordena volar el Alcázar de Toledo, y además de ordenarlo volar, preside esa voladura donde sabe que hay 321 mujeres y niños. O sea, ese es el humanismo de estos personajes. Pedro Sánchez haciendo gala con esa desfachatez que caracteriza a la banda con la que están, digamos, intentando destruir a España y llevarnos a la ruina, como ocurrió en el pasado, porque si se da usted cuenta, no solo no le ha votado nadie, sino que se ha configurado su gobierno en virtud de golpistas, de separatistas y de demócratas bolivarianos. Pues con toda esa gente pretende que con garantías se puede exhumar, no profanar la tumba de Franco. Bien, sin la familia y sin violentar una basílica, que es en definitiva un concordato con la Santa Sede, no hay posibilidad sustantiva, real alguna. Por lo tanto, será interesante ver cómo sortea todo eso, ver cómo impone su tiranía, su totalitarismo y su legislación, porque se está legislando contra la historia. Llevamos desde 2007 permitiendo, y el permitir es porque sencillamente no existe oposición a este proyecto totalitario, y más allá de la abstención y más allá del sortear por falta de presupuesto, pero en realidad se está aplicando una ley de demolición de la historia más reciente, consciente, fundamentada, querida e impuesta, porque de lo contrario no habría posibilidad alguna, puesto que los hechos no le dan la razón, los historiadores que investigan no le pueden dar la razón, y en definitiva no se puede adoctrinar al pueblo
en lo que ha sido su inmediato pasado, que es lo que ellos pretenden para legitimar la Segunda República, volver a la nueva República, que sería la tercera. Señor Alonso, le iba a preguntar precisamente por el papel de la Iglesia. Ha dicho que si la familia de Franco, como es el caso, se opone, que no tiene ya nada que decir. Es que es lo lógico. Cuando se produce cualquier, excepto con una orden judicial, movilización, mover la tumba de cualquier persona, es la primera que tiene que autorizar es la familia, la primera y la única. Vale cualquier familiar. Aquí todos los nietos han dicho unánimemente que se opone. Luego no hay ni un solo familiar directo que autorice esa exhumación. Por lo tanto, si esa exhumación no es legal, no está avalada por el consentimiento de la familia y no procede de una orden judicial, explíqueme a ver con qué ley puede modificarse otra ley, en fin, y la constitucionalidad de esa ley y el conflicto de intereses que ello conllevaría y lo que supone en España el que quiebre ese principio sacrosanto e histórico. Dese cuenta que esto no lo ha hecho ni, excepto la Inquisición, nadie en España hasta ahora se había atrevido a semejante barbaridad. La próxima reunión del Gobierno, el próximo Consejo de Ministros, es el día 24 de agosto. ¿Temen ustedes que ese día el Gobierno dé luz verde a la profanación? No pasará nada. El día 24 pues ocurrirá como el día de ayer. ¿Cree usted que Pedro Sánchez está engañando entonces a sus votantes? No solo a los votantes. En realidad no es una prioridad ficticia, es inventada en virtud de su ideología. Ellos pretenden volver a la Segunda República. Para ello hay que legitimar a esa República como legal y legítima y decir que Franco dio un golpe de Estado. Hay que borrar absolutamente lo que fue Franco, porque no solo media España no se resignó a morir, sino que esa España, al terminar la guerra, con el resto de los españoles republicanos que reconocieron no solo la victoria, sino lo que estaba haciendo Franco, se reconstruye España. Entonces se está combatiendo contra la verdad de nuestros padres y de nuestros abuelos, en algunos casos de socialistas cuyos padres y abuelos fueron clarísimamente franquistas, y escupiendo en este caso contra sus tumbas, pretenden en un proceso de clarísimamente de ingeniería social convertir a esta masa de la educación, en la formación, en las universidades, etcétera, con una tendencia a que el pasado no existió más que como la propaganda que el PSOE quiera que haya existido, tanto en las cátedras como en la enseñanza, en todos los medios de comunicación, y imponiendo además ese relato, porque no solo se pretende exhumar a Franco, sino que no haya posibilidad de lo que ellos llaman exaltar al dictador o exaltar la dictadura. ¿No? Nadie exalta absolutamente nada, exalta la realidad de unos hechos que habrá quien pueda pensar de otra manera, pero mi libertad de pensamiento, de cátedra, de enseñanza y sobre todo de opinión basado en hechos que difícilmente son controvertibles en documentos que están ahí para que los pueda analizar cualquiera, se pueda acreditar lo que fue la Segunda República, quién provoca la guerra civil, quién se rebela contra la República en el año 34, quién esquilma las arcas del Estado en el año 36 en el Banco de España y en todo el proceso de guerra civil, quién provoca el genocidio de los católicos, y por eso le digo que la Iglesia no puede dejar a sus mártires desamparados, 11 obispos y más de 8.000 católicos por el hecho de serlo, que fueron masacrados, y gracias a Franco no se masacró al resto. ¿Qué acciones legales tomaría en ese caso la Fundación Francisco Franco si el gobierno se atreve a exhumar los restos de Franco en contra de la voluntad de todos los actores implicados? Si quiebra el Estado de Derecho, pues tendríamos que ir a instancias internacionales, si es que existe alguna instancia internacional. En España creemos que todavía la justicia pretende ser independiente, creemos que puede haber jueces que no acepten lo ilícito del poder, y que tanto en distintas instancias como en el Tribunal Supremo y sobre todo el Constitucional, aunque lo quieren precisamente domesticar para eso
y por eso el Consejo General del Poder Judicial lo eligen los políticos y por eso acceden a los puestos de máxima relevancia en virtud de su adscripción o designados por uno u otro partido. Pero yo todavía creo que nos jugamos tanto y es importante no traspasar esa línea entre la civilización y la barbarie, que tanto el pueblo español como los políticos que queden con sensatez y espíritu de mirar al futuro y al presente puedan evitarlo. Veremos la fortaleza del Estado de Derecho y veremos si quebrando no nos precipitamos, como les dije en el inicio, a una democracia bolivariana. Señor Alonso, lo cierto es que Franco nunca quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos, o al menos nunca manifestó voluntad de ser enterrado allí. Si finalmente el gobierno de Sánchez logra salirse con la suya y los restos de Francisco Franco pues son exhumados y trasladados a otro lugar, ¿la Fundación Francisco Franco aportaría o tendría algún lugar idóneo para que los restos sean depositados allí, o todo esto dependería de la familia? Ni la Fundación, creo que sería solo la familia, pero contemplar ese hecho es contemplar ya la derrota. Eso es. Por lo tanto, no es contemplable, no lo contemplamos. Franco no está ahí por voluntad de Franco, eso es algo que ni la mentira oficial ya lo sostiene. Es por más, voluntad del rey, ¿no, Juan Carlos? Lo emplean como un argumento para que se le saque, ¿no? Bueno, si Franco no quería estar, si Franco tenía su panteón en el Pardo, ¿por qué no aceptan ustedes lo que quería Franco? O sea, ahora resulta que a los socialistas le preocupa la voluntad de Franco. La voluntad de Franco, cuando le niegan absolutamente todo. Por lo tanto, es una verdad a medias, es una mentira absoluta, es una patraña más. Franco está ahí y bien designado, porque visto el odio enfermizo y patológico que se le tiene a Franco después de haber muerto hace 42 años, visto además que la izquierda es cainita y que un sector lo lleva en su ADN, es la línea de Largo Caballero, que siempre se ha manifestado como contraria a la civilización y a la democracia, la que emerge y la que crea el problema siempre mayor a España y a los españoles. Y ha vuelto a resurgir ahora, porque yo creo sinceramente que al no tener un discurso político, al no tener nada que ofrecer realmente a su electorado, no han encontrado nada mejor que buscar lo emocional y en la derrota que sufrieron no solo en la guerra civil, sino sobre todo en la paz. ¿Y por qué sufre la derrota en la paz? Porque la transformación social la hace Franco y no era precisamente socialista. Señor Alonso, ¿usted entonces cree que todo esto responde a una gran cortina de humo, o que hay otros pensadores que entienden que esto no es una cortina de humo, que puede valer para ello, pero circunstancialmente, pero que de fondo responde a unos postulados ideológicos muy determinados? La llegada de Zapatero al poder en el año 2004, la noche, por ejemplo, que retira la estatua de ecuestre de Franco, de los nuevos ministerios, Zapatero cena esa noche con Carrillo. ¿Esto responde a un plan ideológico muy determinado, o usted de los que cree que esto es una sencilla cortina de humo? No es cortina de humo, se hizo así con nocturnidad y alevosía, retirando a Franco de su estatua en Madrid, precisamente al lado de Largo Caballero y al lado de Prieto, de Indalecio Prieto. Que se conserven esas dos estatuas de dos ladrones, porque se les puede hablar así, y dos criminales causantes en el 34 y en el 36, del primero, la rebelión contra la República, que es algo documentadísimo e incontrovertible, y que esos señores sean y mantengan fundaciones y se mantengan, tiene un evidente propósito ideológico, un evidente propósito de fondo y forma, desestructurador de la sociedad, desvertebrador de la nación, y de volver otra vez a repetir la historia trágica que ya tuvimos hace 82 años, eso sí, de otra manera, porque ahora, y gracias a Franco también, la sociedad vive mucho mejor, la sociedad está más acomodada, pero empleando la técnica de Gramsci se puede llegar perfectamente a través de la cultura, crearte una ficción y que creas, mire usted en Cataluña, lo están haciendo de manera magistral. Marxismo cultural y capitalismo para todo lo demás. Y Soros pues trayéndonos los inmigrantes que hacen falta
para que el español no se reconozca en la herida y, en definitiva, con 17 reinos de taifas, pues consumar lo que tanto anhelan, y es la destrucción de nuestra patria y de la nación más civilizadora e imperial que ha conocido el universo, ¿no? Señor Alonso, otro de los objetivos del gobierno de Pedro Sánchez y de la izquierda en general, porque cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Podemos y de los partidos independentistas de diverso pelaje, ya sean los vascos o los catalanes, es el de ilegalizar su fundación, la Fundación Francisco Franco. ¿Bajo qué parámetros argumentan esta propuesta? ¿Todo está dentro de la ley de la memoria histórica o habría que crear una ley nueva ad hoc? Es sencillo. Si usted se coaliga con terroristas, con golpistas, que además están en el golpe y nadie les ha frenado y se les potencia y se les financia. Si además de todo eso tienes una minoría tan exigua que dependes de esos terroristas, de esos separatistas y de esos demócratas bolivarianos, el desastre para la nación y para el pueblo está garantizado. Pero el problema no es ese desastre solo para el pueblo y la nación, sino que tiene que materializarse también en los núcleos de reacción básicos del idealismo nacional. ¿Qué configura el ser español? Pues su historia, sus héroes, sus hechos a lo largo de la historia, la configuración de una voluntad común de ser y permanecer españoles, y un deseo también de, permaneciendo en esos valores, enfrentarnos al futuro. Si usted va volando todo ese sustrato, y Franco es el más inmediato, el más importante, el notable, el que transforma la sociedad hasta el punto de no ser reconocible, y además permite una transición como la que se hizo, que se olvida, transición que toda la izquierda pacta porque no tenía otra salida, porque la hizo precisamente el franquismo sociológico, el franquismo político y el franquismo económico, pacta que nadie utilice la guerra civil para fines políticos, y dura lo que dura, porque la izquierda siempre hace lo mismo con lo que firma y con lo que pacta. Señor Alonso. Servirse mientras les conviene y mientras la ley les favorece, y eso ya lo señaló su fundador Pablo Iglesias, y cuando no les conviene vulnerarla. Señor Alonso, ya hemos dicho que Francisco Franco está enterrado en el Valle de los Caídos porque así lo dictaminó el anterior rey, el rey emérito Juan Carlos I. ¿Ha echado en falta o cree que la monarquía, el actual jefe del Estado, Felipe VI, debería pronunciarse al respecto, o hasta que no se produzca ningún movimiento, pues lo mejor es optar por la prudencia? Yo no tengo que decir lo que cada institución debe hacer. Cada institución debe saber cuál es su función, cuál es su cometido y la responsabilidad del cargo. Debería darse cuenta que la ley de memoria histórica no solo es para imponer un relato falso de la historia, para borrar de la historia e imponer la nueva versión guerra civilista y donde el socialismo sea el dechado en la historia de democracia, de libertad y de progreso. Ya sabe usted que en este país, antes llamado España y que volverá a ser España, basta con ser progresista y de izquierdas, dos términos que no significan absolutamente nada, pero que se lanzan y se asumen como la panacea de lo políticamente correcto y de lo éticamente aceptable. Pues si eres progresista y eres de izquierdas no necesitas justificar más. Por lo tanto, la monarquía tendría que darse cuenta de que el principio es Franco, el final es la transición, la monarquía, y la derecha, que ahora se abstiene y que parece que no le afecta y que no le debe nada a Franco, pero que será tildada como lo fue en el pasado de fascista y ahora de franquista, fascista o lo que les apetezca a los propagadores de la publicidad y de los medios de comunicación y, en definitiva, del aparato del Estado. Señor Alonso, ¿ha recibido la Fundación Francisco Franco apoyo por parte de algún partido? De partidos políticos ni lo hemos recibido, ni lo esperamos, ni tampoco nos interesa. Creo que ellos tendrían que estar en su función, valorar la historia, conocerla primero, porque es muy difícil valorar algo que no se conoce. Y después de conocerla y valorarla, pues defender, digamos, como se defiende en Francia. A nadie se le ocurriría, hay un chiste muy bueno que dice que un francés presentó en el Parlamento una moción para resignificar los inválidos en París, porque claro, Napoleón
fue un dictador y además derrotado, no como Franco. Y bueno, pues, ¿qué le ocurrió a ese francés que lo propuso? Pues que hoy está en un psiquiátrico, porque los franceses le consideraron un loco peligroso. Pues eso que es en Francia o que es en cualquier país civilizado y que podría ser igual a alguien que se le ocurriera en Turquía con Kemal Atatürk o que se le ocurriría en Inglaterra con Cromwell. Y bueno, el ejemplo es en los países comunistas, donde se sigue manteniendo el mausoleo a Lenin y tal. Estos comunistas, Lenin les parece fantástico, pero Franco... Le iba a preguntar por eso, señor Alonso. Usted, como portavoz de la Fundación Francisco Franco, ¿cómo interpreta, cómo valora que para la mayoría de países europeos, en el caso de España, sea inadmisible guardar la memoria, por ejemplo, de un dictador, como es el caso de Franco, pero eso que es inadmisible pueda ser totalmente válido para, por ejemplo, dictadores comunistas de todo tipo? Pues porque la izquierda siempre ha sido... Pero no es solo la izquierda, los partidos, pero bueno, por decirlo así, más liberales y socialdemócratas en general, todos están con el mismo discurso. No, pero el discurso es que tiene matices. Los liberales y los socialdemócratas, como la Segunda Guerra Mundial a ellos no les costó nada, les costó a los americanos y ganaron los americanos la democracia americana y la democracia popular rusa, o sea que medio Europa fue tiranizado y casi medio mundo. ¿Qué ocurre? Pues que la batalla después de la Segunda Guerra Mundial obviamente lo imponen los vencedores. Y entre esos vencedores no estaba Francisco Franco. Es más, el único que no le debe nada ni a los americanos ni a nadie es Francisco Franco y el pueblo español. ¿Ni siquiera por el Plan Marshall? No, porque el Plan Marshall precisamente no solo no llega a España, sino que aquí se boicotea y se retiran a todos los embajadores y se produce un cerco de 10 años que fue auténticamente criminal, precisamente. Pero luego en el año 59 viene Eisenhower, Estados Unidos abre sus bases en territorio, ¿no? A cambio de ayudas. Del año 45 al año 59 pasan 14. Muchos años en los cuales Franco acredita que es un magnífico gobernante, que es un excepcional estadista, sorteando las mayores dificultades y que además tiene el apoyo mayoritario del pueblo español. No se olvide usted que cuando la ONU nos retira a todos los embajadores, el pueblo unánimemente sale y grita en la Plaza de Oriente: si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos. O sea, comprenderá usted que era un pueblo distinto del que tenemos hoy, aunque todos seamos hijos o nietos de aquellos españoles. Bueno, ya estamos llegando al fin de esta entrevista, señor Alonso. ¿Qué cree usted que queda del franquismo en España? ¿Qué cosas son visibles y que por mucho que una ley trate de borrar el pasado de nuestro país, de España, qué cosas son imposibles y materialmente hoy se pueden apreciar? No me refiero tanto, por ejemplo, al tema de los pantanos, a temas materiales, sino a reformas, a aportaciones. Pues mire usted, si hay todavía vigentes 300 y pico leyes, si en lo contencioso administrativo todo lo hizo y se hizo en aquella época. Todavía existen las magistraturas de trabajo, los comités paritarios, existe, o sea, la seguridad social que todos percibimos y que está en situación delicada, a él se le debe la sanidad pública. ¿Qué plan hidrológico se ha hecho después de Franco? ¿Qué ocurrió con la industrialización de España? ¿De quién era Iberia y Endesa y la SEAT y que todo era del pueblo español y Renfe? Y, bueno, todo se privatizó y se convirtió en negocio privado para alguien, pero era de todos los españoles. En el año... Lo mismo que todo lo existente en el Instituto Nacional de Industria. ¿Qué ocurre además con el patrimonio sindical? Porque de eso usted no habrá oído hablar nunca. Pues ese ingente, importante patrimonio sindical en inmuebles, etcétera, se lo reparte Comisiones Obreras y UGT. Eso no es una donación, eso es un expolio, si se quiere llamar así, pero legal en aquella época, porque se hizo desde el poder y en virtud de convenio, como se hizo todo, como fue el Pazo de Meirás, si me apura un poco. En el año 1975, España, si no me fallan los cálculos, era la octava potencia industrial del mundo. Efectivamente. España, creo que el 35% del PIB español dependía de la propia masa industrial española. Hoy creo que llega al 13%. ¿Qué ha pasado desde entonces para que España pues, haya perdido ese peso industrial? Pero no solo el peso industrial, sino la renta per cápita, la edad de jubilación,
la pensión, las pensiones, la capacidad adquisitiva de los salarios, la posibilidad de encontrar dónde trabajar, el desarrollarte en empresas y en industrias, las universidades laborales, que era donde las becas, toda la propia universidad, una universidad en la responsabilidad, en la exigencia y una nación en progreso, porque las leyes se establecían en virtud de los intereses de los españoles, no de los intereses de las personas, de los partidos políticos y, en último lugar, en lo que conviene a España, que es el baremo que hoy rige en cualquiera de los partidos políticos existentes. Por poner un ejemplo de aquella democracia, piense usted en el Parlamento elegido en aquella época, porque me hace gracia cuando hablan de dictadura y no saben que existían unas cortes, que esas cortes no saben cómo habían sido elegidas o cómo se elegían. La democracia orgánica ya no quiere ni siquiera los cauces naturales de representación, que los teóricos en general eran socialistas, pero bueno, eso habría que estudiar más. Por ponerle el ejemplo de 3 diputados que tenían una S y estaban juntos, y verá usted la valía de esos 3 diputados. Le cito a Luis Suárez, le cito a Adolfo Suárez y le cito a Fernando Suárez. Los 3 ocupaban la S en el Parlamento o Cortes de entonces. Si usted me señala 3 diputados hoy equiparables en inteligencia, en formación humanística y en valores, pues entonces me haré de este parlamentarismo. Ya por último, señor Alonso, si se enteran, no fue el caso, por ejemplo, de la retirada de la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios, porque se hizo con nocturnidad, pero si se enterasen, si en su fundación supiesen el momento en el que el gobierno va a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ¿intentarían impedirlo de manera física? Si no es legal y el derecho no se asiste, si se vulnera sencillamente una ley arbitraria, desde Santo Tomás ya sabe usted que existe el derecho y la obligación de rebelarse contra una ley injusta, arbitraria, y yo creo que al no producirse una exhumación, sino, como dije antes, una profanación, el pueblo español estaría legitimado, no solo la Fundación, sino cualquier persona física, cualquier español de bien, podría intentar impedirlo si estuviera en sus manos. Desde luego, sería tan lícito y tan legítimo como la acción contraria, que es la del gobierno. En este caso sería la fuerza de la razón que tendríamos nosotros frente a la razón de la fuerza que tendría el gobierno. Pues señor Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta de Intereconomía.